Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Patrimonio Cultural, Discriminación e Identidades Indígenas, perteneciente al programa de maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a las cuales tengo el honor de presentar. Doctora Claudia Araceli Mendoza Antúnez es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales por la Universidad de París, la Sorbona. Tiene estudios de doctorado en el Laboratorio de Antropología Jurídica de París. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Cuenta con el SNI nivel 1. Muchas gracias, doctora. De igual forma, me permito presentar a la doctora Erika Pineda Godoy. Es doctora en Educación y maestra en Ciencias de la Educación por la UAM, Morelos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adscrita al Laboratorio de Investigación en Educación y Formación de Ciudadanías. Sus líneas de investigación son la formación docente en nivel superior y el uso de TIC en la educación. Pertenece al SN. Muchas gracias, doctora. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Dicho esto, iniciamos la mesa con Aldo Armando Guanelli Núñez, que presentará su trabajo titulado La ceremonia ritual de voladores, reivindicación de derechos ancestrales en la Ciudad de México. Te escuchamos, Aldo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la oportunidad. Y bueno, pues vamos a ser muy breves por el tiempo. Quería yo de inicio presentar un video, pero hice un intento hace un momento y más bien me sacó de la plataforma, entonces no va a ser posible, pero traigo algunas imágenes, entonces me voy a apoyar en una presentación. Espero pueda visualizarse sin problemas. A ver, ahí está. ¿Se ve? Ahí vemos el PowerPoint. No está al 100%, pero vemos el PowerPoint como diapositiva. Bien, es la página inicial que dice la ceremonia ritual de voladores. ¿Sí se alcanza a visualizar? Estamos viendo la que dice enfoque. Bueno, yo veo lo que dice enfoque. Ah, bien. Ahí está, exacto. Esa sería la portada, la segunda. Ahí Vamos a la está. primera. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Bueno, yo pertenezco a la maestría en Derecho Indígena y el tema el que estoy trabajando, que va en una fase, pues, todavía de inicio, pero ya con algunos elementos que he podido tomar en consideración e incorporar a estas alturas del trabajo. Se titula La ceremonia ritual de voladores, reivindicación de derechos ancestrales en la Ciudad de México. Lo que quiero mostrar de inicio a partir de esta serie de imágenes es el año 2022, agosto de 2022, 28 y 29 de 2022, en donde por invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, los pueblos practicantes de la ceremonia ritual sembraron un palo volador y a partir de ahí han estado pues en el programa del Complejo Cultural Los Pinos. Entonces, en apariencia es solamente
digamos, parte del programa de la oferta cultural que ofrece Los Pinos. Sin embargo, pienso que va mucho más allá, que es un hecho mucho más trascendente, que precisamente permite hablar de una reivindicación de derechos a través de la ceremonia ritual de voladores. Como podemos ver aquí, el hecho mismo de reinsertar o de insertar, mejor dicho, y de sembrar un palo volador que trajeron desde Hidalgo, pues nos habla ya de una conexión con el territorio de la Ciudad de México, y además no es cualquier territorio, es el pueblo de San Miguel Chapultepec, que el Arcángel San Miguel es una de las devociones de algunos de estos pueblos. Entonces después cayeron en cuenta de ello, pero es un territorio además, el pueblo de San Miguel y el Cerro de San Miguel, que históricamente pues se le ha considerado el cerro de los mantenimientos en la Ciudad de México, que le provee de agua, ¿no? Asisten las fuentes históricas, etnohistóricas y arqueológicas inclusive. Por supuesto, esto estuvo provisto de la ritualidad. Aquí está el señor del monte, como ellos le denominan, ¿sí? El tata, es toda una ceremonia con la que se le recibió y que además la replican en cada una de los vuelos, que suelen hacer 2 o 3 veces por mes. Entonces, es una ceremonia ritual, eso hay que decirlo, no es un espectáculo, es una ceremonia ritual. Entonces, esto que vemos en pantalla, pues es conocimiento ancestral de estos pueblos, que son 4, son totonacos, son nahuas totonacos de Puebla y de Veracruz, son nahuas de Puebla también, de Hidalgo. El pueblo Tomi también está participando, y los Tenec de San Luis Potosí forman parte o son practicantes todos ellos de esta ceremonia ancestral. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es cuando llegan, ¿sí? Que es una fecha importante y que es nuestro inicio, digamos, de la investigación, ¿sí? Finalmente logran ponerlo en pie con ayuda, es cierto, de una máquina, pero como podemos ver, forma parte de la organización social y política de estos pueblos, y la ritualidad, como decíamos, pues está presente, ¿no? Hoy podemos ir a Los Pinos y lo que observamos es esto, ¿sí? Enfrente del Molino del Rey, pues aquí está el palo volador. Bien, el objeto de estudio que estamos planteando es la ceremonia ritual de voladores como práctica ancestral y reivindicadora de los derechos al territorio, a la memoria histórica, a la reproducción del capital simbólico y cultural de los pueblos practicantes y al ejercicio de los derechos culturales. El objetivo que estamos proponiendo es generar una propuesta de política pública que reconozca la ceremonia ritual de voladores como reivindicadora de derechos colectivos en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México y articulada, por supuesto, con los sistemas normativos de los pueblos practicantes. Como una nota que puse aquí para apoyarme en ella, es que actualmente ya existe un reconocimiento institucional por parte del gobierno federal, casi horizontal, eso es interesante. Sin embargo, no se ha generado propiamente una política, ¿sí? Y pareciera todavía como una invitación que se les hace, pero insistimos, esto va más allá. Aquí en las imágenes lo que muestro es, por ejemplo, al año siguiente, en 2023, tuvo lugar precisamente en Los Pinos el 8º Encuentro Nacional de Voladores, por invitación también de Secretaría de Cultura. Asistieron más de 400 personas practicantes, voladores y voladoras, y la relación, decíamos, pues se empieza a dar de manera institucional, pero tratamos de situarlo desde lo que representa para ellos. El enfoque que estamos utilizando de inicio es el enfoque intercultural, pero también nos estamos apoyando en la investigación acción participativa. 2 paradigmas de investigación son los que estamos proponiendo. El paradigma sociocrítico, porque estamos trabajando con conceptos como emancipación y reivindicación. En esta parte, por ejemplo, nosotros visualizamos, o yo visualizo, a los derechos culturales y los derechos humanos como reivindicadores de derechos, como lo plantea de Sousa Santos, por ejemplo,
entre otros autores, también en la medida de que se trata de un trabajo colaborativo, porque he tenido oportunidad de trabajar con estos pueblos practicantes en temas de apropiación cultural, ¿sí? De ahí surge mi interés. Y además, este paradigma sociocrítico pues, nos permite trabajar o dirigirlo hacia una transformación de la realidad. Y además, un enfoque que he estado conociendo recientemente aquí precisamente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, es el paradigma de acercamiento al pensamiento indígena para conocer precisamente su forma de pensamiento, la organización social de los pueblos practicantes y acercarme a los sistemas normativos indígenas. Algunas preguntas detonadoras, por ejemplo, son ¿desde dónde se están posicionando ellos? ¿Sí? ¿Qué representa para las personas portadoras el que el que tengan esta oportunidad, digamos, en la Ciudad de México? Provienen de diferentes lugares del país, decíamos de San Luis, de Veracruz, de la Sierra de Puebla, la Sierra Norte, de Hidalgo, de Michoacán, inclusive también hay un pueblo practicante en Tarímbaro, Michoacán, que representa para ellos, ¿no? Es una interrogante. También que representa no solo para las personas portadoras, sino para los pueblos practicantes, los pueblos indígenas, y si pudiéramos estar hablando de una reivindicación de carácter étnico. Son algunas categorías también con las que empiezo a trabajar. Y digamos del lado de la Ciudad de México, ¿qué representa para nosotros, ¿no? Los habitantes de la ciudad, para sus pueblos originarios, tanto originarios como residentes, cómo se expresa la relación intercultural y cómo se garantizan estos derechos colectivos. Y aquí, con respecto a esta primera pregunta, quisiera abundar un poquito que tiene que ver con la territorialidad y la memoria histórica, porque en Ciudad de México la práctica de la ceremonia ritual estuvo presente, es una práctica de origen prehispánico, está fechada por lo menos para el epiclásico, incluso desde la época clásica tardía, pero en Ciudad de México los pueblos del posclásico la practicaban aquí en el Valle de México y trascendió inclusive a la época virreinal, de tal forma que hacia finales del siglo XVIII todavía hay fuentes que dan cuenta de que en Xochimilco, por ejemplo, y algunos pueblos se practicaba la ceremonia ritual y parece que se fue perdiendo hacia principios del siglo XIX. Entonces es una interrogante también, por eso pensamos que el hecho de que estos pueblos se estén practicando el día de hoy en Ciudad de México representa justo un acto de memoria, representa una reivindicación de esos derechos también para los pueblos de la Ciudad de México. Entonces, bueno, este es todo el avance que yo quiero presentar el día de hoy y pues les agradezco mucho la atención que hayan tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Aldo. Comenzamos con la ronda de retroalimentación. Doctora Claudia Araceli, comenzamos con usted. Sí, muchas gracias, mucho gusto de verte y de escucharte, Aldo. Pues me parece un tema sumamente interesante porque el derecho a la cultura, el derecho al acceso a la cultura, el derecho a practicar la propia cultura, está relacionada indisolublemente con el territorio, porque necesariamente es el territorio donde es concebido como el espacio material e inmaterial en donde se pueden desarrollar las culturas, ¿no? Donde se desarrollan, se crean, se construyen y se reproducen. Entonces me parece muy interesante esa relación. Ahora, y el caso en concreto me parece bien. Hablas, por ejemplo, en tu documento que leemos sobre el control de la convencionalidad, ¿no? Entonces, poner atención en las herramientas que tenemos. Has mencionado en tu exposición a la Constitución de la Ciudad de México y a los derechos humanos en términos muy generales.
Uno de los temas que tú estás tocando con el derecho a la cultura es el territorio. Y el territorio es uno de los temas que han sido como que sutilmente dejados de lado. Por eso me parece muy importante que lo tomes, ¿no? Un acto cultural como un acto reivindicatorio, digamos, de el derecho al territorio también, ¿no? Entonces, considerar esto, digo, en tanto se trata de la maestría en Derecho Indígena, creo que es muy importante que especifiques de una manera más concreta los fundamentos pues, jurídicos que tenemos. Yo soy la primera en decirte, no creo que el derecho transforme a la humanidad. Al contrario, es la humanidad la que va a transformar el derecho, ¿no? Es la acción política, es la acción participativa, es la acción social que va a hacer que jale al derecho. Sin embargo, siendo el marco de derecho indígena, y por supuesto que yo soy jurista, pues te tendría que decir en ese sentido que todo lo que tú estés desarrollando, que me parece muy interesante, pues siempre busques fortalecerlo. ¿Por qué? Pues porque parte de los argumentos que tenemos y de las herramientas que tenemos es la interpretación de las normas, de estas herramientas. Y otra cosa, te recomiendo, no sé si ya lo hayas sondeado, las observaciones generales. Entonces, una cosa son los tratados, instrumentos internacionales de tipo vinculatorio que pudiéramos tener o contar sobre el tema o los temas coyunturales también que tienes tú para manejar, pero también acércate a las observaciones generales de los comités. Como hemos hablado, me parece que lo he hablado en clase donde tú has estado presente, acordémonos de que los tratados internacionales tienen un comité que se crean en virtud de estos instrumentos y que son los que vigilan su cumplimiento. Estos comités tienen observaciones generales muy particulares sobre diferentes temas, entonces probablemente encuentres algo, sobre todo en el comité DESC o en otros, de la diversidad cultural. ¿Qué otro? Bueno, observaciones generales y ver también en las observaciones que se tienen de México qué es lo que han dicho, ¿no? Que en sus informes de México en cumplimiento del convenio 169, habría que ver si hay algún tipo de respuesta en relación, algo que nos sirva para esto, ¿no? Sobre la temática cultural que pueda servirte como herramienta jurídica argumentativa, ¿no? Y también pudiera ser en el examen, en el EPU, Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, ahí es mucho más amplio, pero bueno, son caminos que habría que sondear porque no están de más, ¿no? Tenemos las convenciones, tú puedes utilizarlas como control de convencionalidad, como bien lo mencionas, precisas, ¿no? Pero además puedes encontrar en ello, por supuesto, te invito a checar qué es lo que ha dicho la Corte Nacional, qué ha dicho la Corte Interamericana en temas de interpretación de esas normas, en casos concretos que pudieran ayudarnos en este tema, ¿no? Entonces iría por ese lado, ¿no? Instrumentos internacionales de tipo convencional, evidentemente, las observaciones generales y lo que se ha desarrollado en términos de jurisprudencia nacional e internacional, que ya sería como pues insumos muy precisos sobre cómo se deben interpretar las normas o cómo deberían de interpretarse, que también te invitaría yo a que te atrevieras a algo así, pensando que es una amicus curiae o algo así, que dijeras, por aquí tiene que ser, ¿no? Contando con esas herramientas. Entonces, para dar por varios caminos esa fortaleza. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias. Gracias, al contrario, doctora. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Doctora Erika Pineda, continuamos con Sí. Usted. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a esta mesa. Bueno, como ya lo escuchaste, Aldo, yo no soy abogada. De hecho, me sorprendió mucho que me invitaran precisamente a esta mesa de la maestría en Derecho Indígena. No doy clases en esa área, yo soy especialista más bien en educación y de manera específica en educación virtual y educación superior. Entonces, los comentarios que te voy a hacer son comentarios más relacionados a la
cuestión metodológica, ¿no? Investigación en una cuestión general. Yo te felicito por el trabajo que estás haciendo. Me parece que es muy, muy importante esta aportación que tú quieres hacer para esa reivindicación y ese reconocimiento, ¿no? Para generar una política pública. Qué mal que no pudiste presentar el video. La verdad es que hubiera sido genial, algo que noto dentro de ti es tu conocimiento y tu pasión también por el tema. Entonces, imagino que estás en un tema inicial del trabajo de investigación y por eso lo que presentas pues son elementos un poco más protocolarios, ¿no? Entonces, creo que estás en un excelente momento para desarrollar una revisión de literatura, hay quien dice que 50, 100 textos, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que lo que sea necesario, el experto en el tema eres tú, pero pues no solamente en tu trabajo, pues vas a hablar, ¿no? O sea, de tu propio conocimiento, sino también mostrar otras investigaciones que se han hecho, un poco ahondar como en otras problemáticas y también, pues las metodologías, ¿no? Que tienen que ver con este tema. La cuestión teórica, veo que este acercamiento que tú estás haciendo también es pertinente y que consideres la importancia de cómo a través de la teoría se puede problematizar, ¿no? Porque la teoría es muy importante para poder observar las realidades, ¿no? Puedes problematizar y también a través de la teoría, ya que entres, cuando uno hace teoría también empieza a hacer metodología, digo yo, también pienses, ¿no? Cómo vas a configurar, igual ya tienes un avance considerable en esto, la cuestión metodológica, ¿no? Por lo que veo, yo me imagino que te vas más por esta cuestión como de tipo cualitativo, las preguntas que haces, los objetivos también que tienes, ¿no? Me parece que vas un poco más allá. Y cuando yo pienso en esto de cómo que cómo esto impacte, ¿no? Y cómo esto se construya también en una política pública, pues, bueno, creo que también debe de haber una cuestión metodológica en cuanto a cómo se va a hacer, ¿no? O sea, porque yo no considero, ¿no? En ningún campo, ahí creo que no debo ser como experta nada más en esta cuestión del derecho indígena, incluso en lo educativo, ¿no? De que tenemos una intención y entonces, ¿qué son las políticas públicas, ¿no? Cómo se construyen o se co-construyen las políticas públicas. Creo que si no has ahondado un poquito en esto, sería bueno que trajeras este referente para que entonces también dentro de tus objetivos pues quedará muy claro, ¿no? Que una congruencia, que te recomiendo que generes una matriz de congruencia, entre pues tienes tu tema, tu título, qué es lo que pretendes hacer con tus objetivos, antes previamente, obviamente, muy clara la pregunta, ¿no? Yo veo lo de la política pública, pero cuando veo tus preguntas como que ya no lo veo reflejado allí, ¿no? Y entonces tratar de pensar dentro de esta congruencia, ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar? Cuando veo el título digo, va a aportar o va a construir una política pública, pero cuando veo tus preguntas, pareciera que me quedo solamente en una fase como hermenéutica, como de comprensión. Y entonces allí, metodológicamente, pues yo encuentro como un brinco. Entonces, sí te sugiero que en función de lo humanamente posible, también pensando en el semestre en el que estás, ahorita sé que no hay derecho a réplica, ojalá y digan sí hay, porque no hay otros estudiantes, podemos abrir un poco, pero de acuerdo al semestre en el que estás, pues que pienses hasta dónde puedes llegar, porque yo siento que un trabajo que puede ser un trabajo de estado del arte, un trabajo diagnóstico, un trabajo comprensivo, pues es muy digno para una maestría. Y entonces tal vez tú ya te vas a esta construcción, co-creación de la política pública o algo que ya implicaría probablemente integrar a otros actores o otras instancias, y a lo mejor esto ya lo llevas al doctorado o algún otro momento, ¿no? Entonces también sería una de mis interrogantes, ¿no? Si de esta maestría hay una salida que estés pensando en la investigación a lo que es el doctorado, esto podría ser genial, que generes tu matriz de congruencia, en tu matriz de congruencia
pues ubicar los elementos centrales que tiene la investigación, porque sí siento que tiene brincos, ¿no? Y entonces hay que revisarlo desde lo que es tu tema, tus preguntas, tus objetivos, el problema, pero yo creo que el problema mirado desde los ojos de la teoría, ¿no? Esto nos va a llevar precisamente a esta cuestión metodológica y ver hasta dónde es a donde realmente tú puedes llegar. Entonces, genial, ¿no? Te felicito mucho, y bueno, sé que el trabajo va a estar estupendo, ojalá que después podamos darle seguimiento y revisarlo. Muchas gracias. Claro que sí. Al contrario, muchas gracias a ambas, doctora Erika, doctora Claudia. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora. Y muchas gracias, Aldo, por la presentación. Me comentan de dirección que la estudiante Ana María Torreblanca Muñoz sí se va a conectar. Me dicen que le podemos dar máximo 10 minutos. Entonces, vamos a esperarle unos minutitos. No sé si quieran hacer un break. Aldo, si quieras presentar tu video para que no se quede con un cafecito también. Está excelente. Si no lo puedes proyectar, te dejo aquí en el chat mi correo. Si gustas, mándamelo y yo lo proyecto. A ver, voy a hacer el intento. Lo tengo aquí a la mano. Aldo, una pregunta. Y estás haciendo trabajo de campo, ¿verdad? Sí, es decir, tengo ya algunas notas que justo empecé a hacerlas desde 2022 y necesito ahora ya profundizar con respecto al trabajo. Entonces, estoy próximo a hacerlo. Todavía no lo hago con estos objetivos, pero vamos a hacerlo también. Sí, porque así, bueno, yo sé que no hay retroalimentación, pero pues bueno, estamos rellenando, estamos en espera. Aprovechando, en lugar de ir por el café, pues mejor apoyar a Aldo, ¿no? Está bien, como dice la doctora, y me parece muy, muy correcta, muy atinada su opinión. Si este es un primer acercamiento al caso en particular, que me parece genial, es sobre todo descriptivo, ¿no? Y en esa descripción estaría bien interesante que si estás haciendo esta relación entre pues cultura y territorio, pues te acercaras a los pueblos y se pudiera entender desde las mismas voces, porque lo mencionaste, de las personas que practican, y no solamente los que están en los pinos, sino los pinos, pero a lo mejor de dónde son, de dónde, en fin, qué es lo que dicen los padres, qué dicen los abuelos sobre esta práctica. Creo que sería bien interesante y sería muy propicio como para entrar a este primer acercamiento, este primer trabajo académico. ¿Va a ser tesis? Sí, es tesis. Maravilloso. Pues entonces pudiera ser algo así para que después ya entres con toda la artillería pesada y tengas una propuesta de política pública, que ya para mí ya son matemáticas aplicadas. Sí, pues sí tengo pensado trabajar con ellos. Sí tengo ya incluso algunos cuestionarios que empecé a hacer a principios de este año, pero necesito ya trabajar en campo propiamente, hacer algunas etnografías, algunas entrevistas. Conozco por ahí algunos actores, entonces sí están en el radar que ellos puedan colaborar, siempre y cuando quieran, ¿no? Pero parece que sí. Sí, porque muchas veces uno está clavado en teorías o en los tratados y demás, y cuando una persona que lo está viviendo nos lo explica, es cuando uno lo ve más claro, a veces. Por supuesto, nuestra labor como el ámbito académico, pues es teorizar al respecto, pero es bien interesante. Uno de esos ejemplos, pues creo que yo lo digo mucho en clase, pero es a Floriberto Díaz, el principio de comunalidad de Floriberto Díaz, que desde su identidad mije, pero además antropólogo, teoriza sobre el principio, y así le llama, de comunalidad. Y es muy interesante porque es distinto a un sistema que conocemos y que siempre hemos conocido como el sistema, como algo ya dado, ¿no? Entonces, de ahí sacas muchas cosas interesantes. Así es. Sí, muchas gracias. Y es que también lo que yo he observado es que la propia ceremonia contiene algunos principios que rigen incluso normativamente la vida de estos pueblos. Claro.
Entonces, porque eso no está codificado, eso no lo vamos a encontrar en documentos y muchas veces ellos tampoco nos lo dicen, pero si uno va correlacionando algunas prácticas con algunos relatos, con algunos mitos incluso de origen, y vemos algunas fuentes también históricas, nos damos cuenta que hay principios ahí rectores vaya, los principios del sistema normativo, por ejemplo, de los totonacas, en buena medida los encontramos en la ceremonia ritual. Entonces también ahí vamos, me interesa hacer alguna... Eso es bien importante porque nosotros desde un ámbito cultural pues mestizo, occidentalizado, capitalista, patriarcal y todos sus apellidos, dividimos las cosas y no, en realidad todo lo que tú has mencionado es producto cultural, todo, ¿no? El derecho es un producto cultural. Y claro que se relaciona con, está imbricado con la naturaleza, con a lo mejor las fechas, los momentos de siembra, los momentos de pasos de ciclos, pero también con el orden interno, pero también con lo espiritual. Entonces, todo está imbricado, ¿no? Y hay jurisprudencias interesantes sobre la posibilidad de flexibilizar derechos. Eso es delicado para los derechohumaneros. Es muy sensible, o pudiera ser sensible, porque existe, incluso ya desde la Corte están diciendo que existe la posibilidad de flexibilizar derechos, entiéndase derechos humanos, para aquellos casos, para darle espacio, para darle cabida a el derecho y los derechos indígenas en el sentido de aquellas que sean o que tengan una relación sustancial con su sobrevivencia. Claro. Hay una tesis de la Corte sobre eso. La voy a buscar, Entonces, ¿eso por qué digo que es tan delicado? Pues porque muchas veces también como parte de la cultura occidental los derechos humanos sirven hasta para hacer frijoles, la verdad. Claro. Y no creo que sea la panacea, no siempre. Qué bueno que los tengamos, no digo que no, que está muy bien, todo está maravilloso, sí, pero no es lo que va a transformar un sistema que se ha distinguido por ser, pues tener tantas falencias, ¿no? Sí, muy bien, sí, voy a buscarla entonces y para analizarla e insertarla también aquí para analizarla. Se puede aplicar igual esta tesis. Viene de un amparo que tiene un amparo directo en revisión que tiene otro tema a tratar. Sin embargo, pues ¿por qué no? Puede ser aplicable. Claro. Porque bueno, además la propiedad, imagínate, el territorio y la propiedad son temas delicados para el sistema capitalista también. Sí, efectivamente aquí el tema del territorio pues hay que entrarle con mucho cuidado porque como además estoy hablando de una territorialidad que no es de ellos, ¿no? Porque ellos están llegando a un territorio donde en principio no les corresponde, entre comillas. Sin embargo, es ahí donde efectivamente están reproduciendo todo, a través de la ceremonia están reproduciendo muchas de sus formas de vida, ¿no? Entonces, ahí hay una interrogante. ¿Qué relación tienen a partir de ese momento con este territorio en el que están ya incorporándose, reincorporándose, etcétera, ¿no? Y decía yo, no es cualquier territorio. De pronto, en algún momento me preguntaban, bueno, pero si los voladores están allá fuera del Museo de Antropología. Entonces, bueno, sí, pero son contextos distintos, ¿no? Aquí lo que queremos destacar es que son momentos diferentes, son contextos distintos. Incluso ellos vienen de una lucha, que esto es interesante, eso no lo puse ahorita en el protocolo por tiempo, pero ellos vienen de una lucha recientemente donde han sido discriminados, donde han sido despojados culturalmente a través de apropiación cultural, y esto fue bastante sonado a nivel nacional por despojo, así es, apropiación epistémica. Entonces, bueno, logramos, ahí tuvimos acompañamiento con ellos, logramos
acuerdos reparatorios con 2 empresas transnacionales. Y después de esto se dio este acto donde ellos llegan a Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso es que el momento para ellos es relevante, para ellos como pueblos practicantes. Entonces, hay algo más de fondo que bueno, también ya lo iré trabajando ahí, pero ya de manera muy cortita, ¿no? Para no hacerlo demasiado extenso. Ah, muy bien. ¿Eres abogado, Aldo? Sí, soy abogado y estudié también etnohistoria en la Escuela de Antropología. Qué bonito. Uh-huh. Muy bien. ¿Y en qué semestre estás, Aldo? En segundo, terminando el segundo. Bueno, entonces yo creo dentro de la maestría en un momento, ¿no? Sí. También, bueno. Y mira, coincido también con lo que dice la doctora Claudia. Y creo que a veces sucede que uno teoriza, problematiza, ve bien cuáles son sus conceptos y resulta que ya está listo para irse a campo. Y cuando se va a campo hay algo que no le sirve, ¿no? No le sirve porque la realidad te muestra que hay que utilizar la teoría, pero contrastarla con lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que ir a campo, también como de una manera previa y pensar en esta cuestión que podría ser incluso hasta previa al pilotaje, ¿no? Cuando estás en esa construcción de los instrumentos, ¿no? Es muy importante. Ahora, lo que veo es que tú ya tienes un gran conocimiento, también acerca de esto, ¿no? Pero muchas veces también en la parte cualitativa, se va ahí, no es como una cuestión meramente lineal, ¿no? De ya tengo mi pregunta, mi objetivo y mi estado del arte, y mi problema, y mi teoría, y mi problema, y todo esto, y así me voy, sino que hay procesos que son procesos paralelos, ¿no? Y también hay procesos como de un ir y un regresar, ¿no? Y ese ir y regresar es también a replantear la pregunta, a replantear objetivos, a replantear cuestiones o a integrar y cambiar conceptos, ¿no? Y es como algo en donde la cuestión, ¿no? De ver campo y de ver la parte de la metodología y la cuestión también, digamos, del problema, pues se va entrelazando, ¿no? O sea, también, ¿no? Entonces, bueno, seguramente será pues muy enriquecedor esto. Sí, ya tendré tiempo, justo terminando este semestre, de empezar a trabajar ya con mayor profundidad por lo que ahorita todavía está como en un estado inicial, pero sí, ya tengo más autores, ya tengo que empezar a trabajar, vaya, eso es lo que por una cuestión de tiempo no he podido desarrollarlo, pero tengo que hacerlo y creo que tengo ya bastantes elementos para empezar por ahí. Voy a ver si puedo reproducir el videíto en lo que llega la compañera. Yo pensé que estabas ya como para terminar la maestría. No, apenas es el segundo semestre. Tengo idea que has estado en 2 cursos conmigo. En 2, sí. En argumentación. Por eso es que siento que ya te conozco desde hace mucho. Sí, no fue, es que fue este semestre, este semestre y el anterior. Entonces han sido 2. Sí, pero no, apenas es primero y segundo. Ahí ya lo podemos ver. Ahí se ve. Sí. A ver. Y además este edificio era donde estaba el Estado Mayor, ¿verdad? Sí. Sí, es interesante porque Los Pinos me parece a mí que sí se ha convertido en una propuesta pues bastante buena, ¿no? En materia de cultura, sí, más allá del fondo político y demás. Pero es una reapropiación también de los bienes del pueblo. Así lo veo yo, pues. Así es, sí, porque de ser un espacio donde
vaya, pudo haber pasado de todo, ¿no? A nivel político ahí adentro. ¿Quién sabe qué debe haber pasado por ahí? Claro, y de pronto es un lugar abierto y de pronto, entre otras cosas, pues justo llegan, se inserta ahí, se siembra un palo volador, entonces está atrás, Sí, tiene la así con milpa ya atrás permiso. sembrada. Sí, entonces sí hay una reinterpretación aquí bien interesante, creo yo, y el espacio de Chapultepec pues para la Ciudad de México es Simbólico. emblemático, ¿no? Ujú. Entonces ahora no deja de ser político, pero tiene otras, pues otras tonalidades. Es que todo es político. Muchas veces dicen lo político tiene que ver con gobiernos o partidos. No, la parte académica, lo que hacemos también es política. Claro. O sea, todo es política. La política es cultural, ¿no? Así es, así es. Entonces, lo que estamos haciendo, esta reapropiación, el que vengan y que pongan un palo ahí, es político también. Sí, totalmente. A ver, aquí no sé si se alcance a ver, escuchar. ¿Se oye? Sí, Sí. Como un poco entrecortado, pero ahí va. Pues no es muy cortito porque justo pensando en los 10 minutos, no me daba tiempo de poner algo más extenso, pero lo que quiero mostrar aquí es, pues justo lo que habitualmente no vemos, ¿no? Nosotros vamos los domingos o el sábado, sobre todo los domingos es cuando vuelan en algunas ocasiones, y pues ya lo vemos todo montado, pero lo que no apreciamos es toda la ritualidad que representa, ¿no? Y todo el trabajo colectivo que hay ahí, o sea, es parte de la organización social. Entonces, ¿qué tratamiento se le va a dar precisamente a nivel analítico, a nivel investigativo, a nivel de política pública, nuevamente llevándolo hacia ese espacio? Pero vamos, es mostrar también esto que insisto, no todos lo conocemos. Yo tuve oportunidad porque pues justo conozco ahí algunos de los integrantes de estos pueblos y bueno, pero vamos, es el significado que tiene, ¿no? Una pregunta muy básica. No tiene ningún tipo de protección, ¿verdad? No. A propósito de lo que pasó hace unos días, ¿no? Que estuvo sonando por todos lados. ¿Qué pasó? Pues justo en una comunidad de Veracruz el sábado pasado, se rompió, estaban en la danza, estaban en el vuelo y se rompió el palo volador. Entonces cayeron los 5 integrantes. No Y he sabía. estado en los medios y justo lleva esta discusión sobre qué tipo de protección tienen, ¿no? Pero bueno, esto solamente se entiende a partir de la concepción de ellos. Ellos dicen, nosotros volamos porque estamos dedicándole nuestra vida, literalmente, No, está canijo. a la ceremonia, ¿no? Y a Dios. Entonces, ellos están protegidos por Dios. Si algo llega a ocurrir, claro que tiene que ver quizás con una falta de pericia o algo falló en este caso, una Accidente. revisión al palo, pero vamos, no transforman, digamos, las formas tradicionales ahora vamos a usar, porque les han ofrecido en algunos momentos medidas de seguridad, ¿no? Pero ellos dicen, no, necesitamos que sea así. Por supuesto que detrás de esto también hay escuelas y hay la tradición así se transmite, ¿no? Claro. Hay toda una formación filosófica, epistémica, por supuesto también desde niños lo van practicando, entonces no es que suban sin ninguna protección, o sea, vaya, sí, no hay protección, pero sí hay un aprendizaje de muchos años detrás del vuelo, ¿no? ¿Y hubo pérdidas humanas con estas caídas? Afortunadamente no, pero sí 2 de gravedad. Yo me acuerdo hace muchos años que hicieron algo en Coyoacán. Yo era niña y se cayeron y hubo muertes. En la plaza de Coyoacán, no sé, por ahí la iglesia, no sé.
No Yo recuerdo eso eso. creo que lo había escuchado y a partir de ahí siempre me llama mucho la atención y me fijo si tienen algo, pero yo no les veo por ningún lado ningún tipo de... Yo veo el palo ahí muy, muy sueltito y no sé. No, sí tienen, vaya, sí tienen el conocimiento tradicional, pues implica, por supuesto, Saber manejar esas protocolos, cosas. ¿no? Así es, desde que ellos saben en qué momento el palo es o no útil, tiene una vida útil. Cuando deja de serlo, pues lo reemplaza. Lo mismo todo, cada movimiento que dan, ellos lo conocen, ellos saben si pueden o no. Puede ocurrir una eventualidad, eso es cierto. En esta ocasión, pues sí, ocurrió algo que no había ocurrido, me parece que no sé si nunca, pero no estaba registrado. Lo que ocurrió que el palo pues era deficiente, ¿no? O se había fracturado o tenía ya mucho tiempo de uso, lo tienen que reemplazar también con cada 3, 4 años. Entonces, algo definitivamente falló, pero sí, no hay una protección como nosotros lo concebimos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí lo que muestra el video también es que, decía yo en un momento, pudiera ser suficiente con que la grúa mecánica lo coloque, pero ellos necesitan estar ahí, hacer la ritualidad, danzarle, cantarle, estar enfrente del santo, si no el palo verdaderamente no se levanta. Y eso ha ocurrido. El palo no se, es más, es interesante porque ese árbol cuando lo cortaron en Acasochitlán, desde allá lo trajeron, no salía del bosque y ellos lo narran, no salía, vaya, lo estaban arrastrando con grúa, con todo, y no salía del bosque hasta que llegaron, presentaron al santo, le rezaron y entonces fue como pudo salir. Entonces lo conciben como un ser vivo también, con quien tienen una relación, con el monte, con el ser, le tienen que agradecer antes, durante y después. Si algo de eso no está completo, simple y sencillamente no ocurre, ¿no? Lo que puede suceder algo. Así es, o puede suceder algo, efectivamente. Qué interesante, todo eso va a estar muy bien en tu trabajo de investigación. Sí, es complejo, pero pues vamos a ver poco a poco hasta dónde. Pero el primer paso ya lo tienes, que es así como dijo la doctora Erika, que te guste, ¿no? Yo creo que cuando uno le encuentra el gusto a lo que está haciendo, pues es lo más bonito. La satisfacción es mucho más grande. Claro, sí, pues de ahí partimos. Ya no vendrá, perdón, la siguiente. Me están dando la indicación que sí ya, es que nos decía que ahí viene, pero pues no. Pero no llega. Entonces, ¿les parece si cerramos la mesa por temas de tiempo, de respeto a su tiempo? ¿Y las demás personas? Pues como tú nos digas. No, sí, no. Igual, y podemos esperar, como ustedes nos digan. Ok, sí, no, realmente, bueno, la estudiante Denise, ella anunció que ya no podía llegar, y de igualmente Hugo Paz también. Sí, recibí el correo de Hugo Paz. Sí. Pues yo creo que vamos a cerrar la mesa. De acuerdo. Les agradezco muchísimo, doctora Claudia Araceli Mendoza Antúnez, doctora Erika Pineda Godoy, Aldo, muchísimas gracias por la presentación. Finalmente, solo me queda agradecer su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.